Vamos a continuar con el estudio de la segunda unidad de equilibrio de una partícula en tres dimensiones. Como hablamos en el video anterior, hay dos casos. El primero es encontrar las componentes de la fuerza haciendo uso de los ángulos, y en el caso 2, que es el que vamos a estudiar ahorita, vamos a encontrar las componentes de la fuerza utilizando la distancia. Las condiciones de equilibrio siempre van a ser las mismas porque estamos estudiando fuerzas en equilibrio. Siempre las sumatorias de fuerzas van a ser 0 en X, en Y y en Z para mantener las condiciones de equilibrio. Y la diferencia es, como pueden ver en el esquema, es que ahora vamos a encontrar las componentes de la fuerza tomando en cuenta las distancias que hay en la fuerza desde el punto de origen hasta el punto de su dirección. La fórmula va a cambiar. En este caso, la componente de la fuerza en X va a ser igual al producto de la magnitud de la fuerza por la distancia que tiene la fuerza en X sobre la distancia total. Lo mismo en Y y en Z, nada más que en Y va a ser la distancia en Y y en Z la distancia en Z. La distancia total, la fórmula para poderla encontrar, va a ser igual a la raíz cuadrada de la distancia en X al cuadrado más la distancia en Y al cuadrado más la distancia en Z al cuadrado. Y vamos a dejar representado el dato con la fuerza igualada a cada una de sus componentes en I, J y K. Si tenemos en el caso de que nos pidan que encontremos una resultante de varias fuerzas que actúan sobre un sistema, la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes en X, Y y Z al cuadrado. También podemos hacerlo de un solo, que así lo vamos a estar haciendo, es que sabemos que las componentes todas tienen como factor común la fuerza dividida entre la distancia. Entonces lo dejamos así y únicamente multiplicamos la distancia en X en Y, distancia en J y la distancia en K para poder encontrar de un solo las componentes. Y siempre vamos a referenciarla con respecto a los cosenos directores, que va a ser igual a la fuerza en X entre la fuerza total, la fuerza en Y entre la fuerza total y la fuerza en Z y la fuerza total. O también podríamos hacerlo, y les va a dar exactamente lo mismo, dividir el coseno director, la distancia en X entre la distancia total, la distancia en Y entre la distancia total y la distancia en Z entre la distancia total, y les va a dar el mismo resultado. Vamos a comenzar con el ejemplo de una torre que está anclada en un perno en el punto A y nos da la magnitud de la tensión en el cable, que es de 2500, y nos piden que determinemos los componentes de esta tensión y los ángulos directores que dirigen la fuerza. Como les mencionaba también en el video anterior, siempre empezamos tomando como punto de arranque cuál va a ser la dirección que va a tener esta fuerza. Y siempre por eso nos tenemos que fijar en el enunciado del problema hacia qué o sobre quién actúa la fuerza. Y en este caso nos dice que la fuerza actúa sobre el perno, es decir, que está tensando al perno. Entonces viene jalándolo y lo vamos a colocar en esta dirección. Quiere decir que la fuerza se dirige hacia arriba, desde A hasta B. Vamos a encontrar las componentes de la fuerza AB. Primero, sacando la distancia en X, la distancia en Y y la distancia en Z. Para que podamos tener una mejor idea de qué es lo que vamos a hacer, imaginémonos que nosotros estamos parados en el punto A y queremos llegar hasta el punto B. Siempre la tomamos desde donde inicia la fuerza hasta donde termina. Entonces, sabemos que este es el eje X, este es el eje Y y acá está el eje Z. Aquí sería negativo el eje Z, negativo el eje X, y si seguimos más abajo tenemos negativo el eje Y. Entonces, para moverme de A a B en X, desde A hasta B en X, me tengo que mover negativamente, porque tengo que tomar esta dirección hacia atrás de las X, negativo 40, viniendo desde aquí hasta acá, que es donde está el punto B en X. En Y, para llegar de A hasta B, tengo que subir 80 metros.
Y en Z, si se fijan acá, me da la dirección que de A hasta B en el eje Z, o sea, la distancia que hay desde el punto A hasta llegar al punto donde está B en el eje Z, que aquí está B en esta dirección, tenemos que son negativo 30 metros. Bueno, en este caso, perdón, serían positivo 30 metros porque A está más atrás que B. Entonces tiene que moverse de atrás hacia adelante. Entonces diríamos que son positivo 30 metros. Sacando la distancia total, que es la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 80 al cuadrado más 30 al cuadrado, y no es necesario que incluyan el signo porque como está al cuadrado desaparece, me va a dar que esto es 94.3 metros. Y con esto ya puedo encontrar las componentes FAB, que va a ser igual a la fuerza total, que es 2500, dividido sobre la distancia total, que es 94.3, y multiplicado por las distancias de cada eje, 40i más 80j más 30k. Esto me da como resultado que FAB va a ser igual en X a negativo 1060i, en Y va a ser igual a 2120 y en Z va a ser 795K. Y los cosenos directores, en X sería el coseno inverso de negativo 1060 sobre 2500. Eso me va a dar igual a 115.1 grados. En Y va a ser el coseno inverso de 2120 entre 2500. Esto me va a dar como resultado 32 grados. Y en Z es el coseno inverso de 795 sobre 2500. Teta Z va a ser igual a 71.5 grados. Vamos a hacer un segundo ejemplo más complejo. Vamos a encontrar la resultante de dos fuerzas que actúan en los cables mostrados en la figura. Nos dan la tensión en el cable AB de 840 y en el cable AC de 1200 libras. Y nos piden que determinemos la magnitud y dirección de la resultante de ambas fuerzas, que actúan, en este caso me dice, sobre la estaca. Es decir, están tensando a la estaca. La dirección sería hacia afuera de A, tensando a la estaca que está en el punto A. Esta sería la dirección de las dos fuerzas que me piden una sola fuerza, una sola resultante. Y en este caso, vamos a iniciar sacando la tensión AB, distancia en X, distancia en Y y distancia en Z. La distancia X va a ser siempre, como veníamos diciendo desde el inicio, va a ser desde donde se origina la fuerza hasta donde se dirige, que es al punto B. Entonces, si se fijan, para moverse o para llegar del punto A al punto B en el eje X es este que está aquí, ponerlo en color negro. Es este, el eje Y es este, y el eje Z es todo esto. X, Y, Z. En X tengo que mover de llegar del punto A hasta donde está el punto B, negativo 16, porque me muevo en dirección negativa. Para que lo podamos visualizar mejor, veamos el siguiente esquema en 3 dimensiones. Acá tenemos la pared y aquí está la estaca.
el punto B está aquí y el punto A está acá. Este es el eje X, hacia atrás sería negativo X. El eje Y va a ser este de aquí hacia arriba, lo que tiene que subir, y el eje Z está en esta dirección, a lo largo de la pared. Entonces, si yo quiero llegar o moverme, si estoy parada en la estaca A, en el punto A, y quiero llegar al punto B, entonces tengo que hacer un desplazamiento en el sentido negativo de las X 16 pies. Moverme desde A hasta B en X 16 pies para llegar a este punto. Sería negativo 16. Luego que llego a este punto, tengo que subir hasta donde está B, 8 pies. Es decir, en Y, la pared mide 8 pies de altura, entonces tengo que moverme. B está en la parte alta de la pared y la estaca está en la parte baja, entonces sería desde aquí hasta acá. Llego a este punto y sumo 8 pies. Y luego que llego a este punto que está aquí, para desplazarme hasta B, en el eje Z me tengo que mover 11 metros, que es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Es decir, me muevo en este punto en X, en esta dirección, llego aquí, a la esquina de la pared, luego tengo que subir 8 pies, llego hasta la parte superior, y luego me tengo que desplazar en Z la distancia que hay desde la estaca A hasta aquí, que serían 11 pies. Entonces sería positivo 11. Eso me va a dar como resultado una distancia de 21 ft. Y luego con esto puedo encontrar las componentes de la tensión AB, que sería la distancia, la fuerza AB, dividida entre la distancia que hay total, que es 21, multiplicado por las componentes 16i más 8j, va 21 en K. Eso me va a dar como resultado que la componente en X sería negativo 640 en Y, positivo 320 en J y positivo 440 en K. Lo siguiente es encontrar la tensión AC. Para ello, vuelvo a hacer el procedimiento, encontrar la distancia en X, la distancia en Y y la distancia en Z. Entonces, la distancia que hay en X desde el punto A hasta el punto C, si quiero llegar desde este punto A hasta este punto C, en X, que es este eje, tengo que moverme siempre en la misma dirección, negativo 16 metros. Llego a este punto, negativo 16. Luego que llego aquí, tengo que subir nuevamente 8 pies. Y aquí viene la diferencia. Cuando llego a este punto, anteriormente en B tenía que desplazarme en 11 para llegar aquí, pero ahora voy a la parte de atrás, que es en C. C está en este punto, entonces tengo que moverme en Z. En Z, la diferencia de la distancia de la pared en total mide 27, y de A a la pared en B tenía 11. La diferencia sería 27 menos 11, que nos va a dar 16 pies, que es la distancia que hay en Z desde el punto A hasta donde está el punto C. Eso me va a dar una distancia total de 24 pies. Las componentes de AC me quedarían entonces 1200 dividido entre 24 y multiplicado por menos 16 en I más 8 en J menos 16 en K. TAC va a ser igual a negativo 1800 I, positivo 400 en J y negativo 800 en K.
Como me piden la fuerza resultante de ambas, entonces la tensión resultante va a ser la suma de las componentes de las dos fuerzas. En este caso sería negativo 640 y negativo 800 suman negativo 1440 en I. En Z sería 320 positivo más 400, sería la suma 720 en J. Y en Z sería positivo 440 menos 800 y nos daría una diferencia de negativo 360 en K. Saco la magnitud total de la fuerza, que va a ser la raíz cuadrada de menos 1440 al cuadrado, más 720 al cuadrado, más negativo 360 al cuadrado, y eso me va a dar como resultado que la tensión total es de 1650 libras. Y solo me queda sacar las direcciones por medio de los cosenos. Sería el coseno inverso de negativo 1440 entre los 1650. Me va a dar un ángulo en X de 150.8. En Y sería el coseno inverso de 720 entre 1650. Me dará un ángulo de 64.1 grados y el ángulo en Z, que es el coseno inverso de negativo 360 dividido entre 1650 y me va a dar como resultado 102.6 grados. Y finalizamos con un tercer caso que me piden que determine las componentes, en esta ocasión, de tres fuerzas que actúan sobre el sistema, o sea, que tienen la función de estar sosteniendo este tractor. Entonces no nos da la dirección, pero asumimos que como lo están levantando, vamos a decir que esta tensión viene para arriba y estas otras están sosteniendo. Los cables están sosteniendo el tractor, van hacia abajo, tensando al tractor. Y vamos a comenzar sacando la tensión en el punto A, B. Sacamos su distancia en X, su distancia en Y y su distancia en Z. En este caso tenemos que estar bien atentos, aquí tenemos el dibujito y tenemos que movernos desde el punto A, porque aquí está el origen, hasta este punto, en este caso B. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Aquí sería X negativo. Entonces, supongamos que yo estoy aquí y quiero llegar acá, tengo que fijarme qué desplazamiento tengo que hacer en cada uno de los componentes. Entonces, voy a marcar en rojo el camino que debo seguir. Tengo que bajar en Y primeramente 3 metros. Luego, con esos 3 metros me desplazo hasta B en X. Si se fijan que hay una distancia desde el centro hasta B de 1.25 y lo voy a hacer en una distancia negativa, negativo 1.25. Al llegar a este punto, luego tengo que desplazarme en el sentido positivo de la Z 2 metros. Entonces, este es el camino que debo seguir. Bajo, luego me muevo en dirección negativa de las X y luego me desplazo en el sentido positivo de la Z. Eso me da como resultado entonces que en X sería negativo 1.25. Estoy copiándolo donde más. Aquí, negativo 1.25. En Y, negativo 3. Y en Z, positivo 2. La tensión AB es 100. Y la distancia, que es la magnitud de la raíz al cuadrado de cada una de las fuerzas, me va a dar que es 3.82 metros. Voy a sacar de un solo las componentes de las tres, de la distancia de las tres. Vamos a seguir con tensión AC, que vale 225 newton. Y encuentro la distancia en X, la distancia en Y y la distancia en Z.
Ahora voy a poner en otro color el desplazamiento que debo hacer. Siempre el origen es A, pero ahora voy a llegar hasta el punto B, C, que es aquí. Entonces me muevo de A a C. ¿Qué desplazamiento debo seguir? Bueno, en la Y es el mismo. Debo de bajar desde A aquí hasta llegar aquí al suelo 3 metros. Sería negativo 3. Luego, para llegar a C, tengo que desplazarme en el eje de las X, de aquí hasta donde está C, 1.25 positivo. Y luego me muevo positivo en el eje de las Z, 2 metros. Entonces, eso me quedaría para las X, 1.25 positivo. Para la Y, negativo 3, porque tengo que bajar. Y para el Z, me muevo positivo 2 metros. Son las mismas magnitudes. Aquí me quedaría el mismo valor, 382 metros. Luego me voy con tensión AD, que vale 145 newton. Distancia en X, distancia en Y, distancia en Z. Ahora voy a poner en otro color, vamos a poner color amarillo, el desplazamiento que tengo que tener desde el punto A hasta el punto B. Y si se fijan acá, el recorrido que tengo que hacer es bajar nuevamente los mismos 3 metros en Y luego desplazarme hasta D en Z, negativo 1 metro. No tengo desplazamiento en X porque está sobre el punto D está sobre el eje Z y A también está sobre el eje Z, entonces no hay desplazamiento en X. Solo hago 2 recorridos. Bajo y me muevo hacia atrás, hacia la derecha. En este caso, la X es 0, el Y es negativo 3 metros y en Z, como va hacia atrás, sería negativo 1 metro. Eso me va a dar como distancia total 3.16 metros. Y listo, con esto puedo encontrar las componentes de las 3 fuerzas. Para el caso de la tensión AB va a ser igual a 100 dividido entre 3.82 y multiplicado por sus componentes negativo 1.25 y negativo 3 en J, positivo 2 en K. Multiplicando cada uno de los valores por 100 entre 3.82, me va a quedar en X negativo 32.72, en J negativo 78.53 y en Z positivo 52.36K. Luego tensión AC va a ser 225 entre 3.82 multiplicado por 1.25 en I menos 3J más 2K. Esto me va a dar como resultado 73.63 en I negativo 176.7 en J y positivo 117.8 en K. Tensión AD va a ser igual a 145 dividido entre 3.16 multiplicado, en este caso no tengo en X, sería 0 para I, negativo 3 en J y negativo 1 en K. 0I, negativo 137.66 y negativo 45.87 en K. Voy a sacar las componentes de la tensión resultante, que va a ser, en el caso de las X, la suma de las X, luego voy a sumar la Y y luego voy a sumar la Z. En X me va a dar como componente menos 32.72 más 73.63, 40.91 en I. En J, menos 78.53, menos 176.7, menos 137.66
me va a dar como resultado negativo 392.89 J. Y en K me va a dar 52.36 más 117.8 menos 45.87 positivo 124.29 K. La magnitud total va a ser la raíz cuadrada de 40.99 más 392.89 al cuadrado más 124.29 al cuadrado. Me da como resultante 414.10 newton. Y por último saco los cosenos directores. El coseno inverso de 40.91 o 9 dividido sobre 414.10. Esto da 84.3. El coseno director de Y, coseno inverso de negativo 392.89 dividido entre 414.10. Esto da como resultado 161.58 grados. Y por último, Z, que es el coseno inverso de 124.29 dividido entre 414.10 igual a 72.53 grados. Y con esto finalizamos la segunda unidad y posteriormente estaré subiendo un tercer video explicando siempre el sistema de fuerzas en equilibrio.